Eso, para mí es sorprendente porque siento que todo lo último que he venido trabajando, pensando, cada vez me acerca cada vez más a ese primer libro publicado. O sea, siento que Purgatorio fue para mí el lugar de una partida, pero también fundamentalmente ahora el lugar de un regreso. Para mí es un libro eh, que me marca mucho y del cual de lo que me he dado cuenta sobre todo en el último tiempo. Sí, claro, ese libro se origina en los hechos, en un acto autolacerante, autodestructivo, bastante demencial, que solamente yo me los puedo explicar yo mismo, a mí mismo, dentro del contexto de la violencia feroz que se vivía en aquellos años, 74, 75, de la dictadura militar de Chile, Pinochet. Entonces, yo recuerdo una anécdota, que fue una anécdota tal vez trivial, pero que me botaron de una micro, en un acto de una prepotencia absoluta, que fueron unos militares, y por el aspecto. Les parecí seguramente una especie de mendigo, no tengo idea. Yo no estaba nada de bien, lo estaba pasando bastante mal. Entonces se lo sentí como un acto ya que era una cosa tan pequeña, pero que significaba al máximo la humillación. Entonces me acordé de la frase, de la cosa del Evangelio, de una mejilla por la otra. Entonces me quemé la cara, me la quemé encerrado en un baño, un acto bastante delirante, sin fotógrafos, sin nada. No estaba haciendo una acción de arte, no estaba haciendo una performance, no estaba haciendo absolutamente nada. Estaba haciendo algo que tenía una significación para mí. Entonces, después que pasó eso, que fue un episodio violento y fuerte, sentí que algo había comenzado. Era como si los yoes que andaban repartidos por la tierra, mis propios yoes distintos, se me agruparon con eso. Entonces, empecé algo y al final cada vez siento más que vuelvo a eso mismo, vuelvo a esa misma partida. Entonces, es el comienzo de lo que yo buena o mediocremente o malamente haya podido realizar en 40 años casi. Bueno, fue un momento tan terrible de la vida de un país, que Purgatorio nace en un momento en que ninguno de los discursos, por así decirlo, ni la portentosidad nerudiana, ni la ironía de Parra, servía para dar cuenta de ese quiebre radical de todo que significó el golpe militar en Chile. Y de mi propio quiebre. Entonces, en situaciones muy difíciles, porque no era solamente el mío, era también la miseria, la pobreza radical, no tenía a quién acudir, yo tenía hijos. Entonces, situaciones, se conseguían unos trabajos espantosos. Me acuerdo que me bajaron de un bus de forma absolutamente arbitraria, una patrulla militar. Y fue un acto ya de que sentí percibí como una humillación muy profunda. Y me acordé de la frase de Cristo, del Evangelio, de que se te dan una bofetada en la mejilla por la otra. Entonces fui al baño del lugar donde vivía, encendí el calefón, puse un fierro al rojo y me quemé la cara. Me la quemé sin fotógrafo, yo no estaba haciendo ni una performance, no estaba haciendo una acción de arte, nada. Estaba representando en mí mismo, me imagino, reiterando un gesto que el pon la otra mejilla. Después entendí o vislumbré que allí había comenzado algo. Entonces, y fue como comenzó Purgatorio, donde incluso poemas que había escrito antes, que lo había logrado rescatar, no sé cómo, del barco, que me lo aprendí de memoria. En el barco me dediqué a aprender de memoria los poemas que me habían tirado al mar. Entonces, todo eso que había venido haciendo desde antes, encontró un cauce. Y por eso cuando aparece finalmente ese libro, el año 1979, en su portada aparece en el primer plano la cicatriz de la mejilla.
Eh, creo que eso es un poco el génesis de ese libro. Yo siento que el Zurita, que lo último que he hecho, probablemente lo último que haga, eh, es un regreso a ese poema. La verdad es que para mí ese poema es fundamental. Para mí, es un poema a través de los cuales puedo intentar explicarme algunas cosas. Algunas cosas. Yo, claro, solamente una precisión casi técnica del horror. ¿Sí? Yo, esa tortura sistemática, la tortura de la electricidad, la tortura de las parrillas que se llaman, yo eso no sufrí, eso sufríamos nosotros fue feroces golpizas, ¿me entiendes? Entonces, y en una situación bastante atroz de hacinamiento en un barco, en la bodega, un barco, porque tomaban a todo el mundo, lo metían allí, y veíamos solamente, pasaban los días, la noche, amontonados unos contra otros. Bueno, eso me marcó profundamente, y sobre todo un pedazo de eso, que fue un trayecto, que fue el trayecto cuando nos llevan desde un estadio, Playa Ancha, que es un estadio de fútbol, al barco. Entonces nos amontonan en camiones como esas tablas de que se amontonan una sobre otra entrecruzadas, esos castillos. Entonces yo tenía no sé cuántas filas habían bajo mío, pero yo tenía como tres encima. Entonces estábamos todos en la parte de atrás del camión, echados uno encima del otro, y mientras íbamos caminando el camión saltaba, porque lo hacían de adrede. Entonces, este camión militar. Entonces los gente que íbamos ahí nos gritaban, nos pedíamos perdón, entre los gritos y todo, porque yo sentía que mi taco se estaba enterrando en la cara del de más abajo. Y al ver otro tipo, entonces fue un viaje infernal que no sé cuánto duró, pero al que después he vuelto sobre toda esa escena, he vuelto las últimas cosas que he hecho. Y, y fueron años, claro, fueron años terribles y al mismo tiempo contradictorios en un sentido. Porque también cuando las situaciones son tan adversas para al menos para un sector, para al menos para la gente que tú conoces, no solamente para ti, sino para los que tú conoces, se establecen relaciones de una intensidad, relaciones de amistad, de solidaridad, de compañerismo, impresionante. Es decir, que yo siempre he dicho que lo único bueno que tuvo esa dictadura es que despertó ese tipo de sentimientos, que uno lo descubrió también, como descubrió un país, porque antes de eso los símbolos patrios me daban risas, ¿me entiendes? Pero uno descubrió un país y descubrió también esos sentimientos. Lo triste es que después de recuperar la democracia es lo primero que se olvida, lo único que no se debería haber olvidado. Sí, mire, ya estábamos un poco más articulados. De hecho, podíamos reunirnos y juntarnos y hablar. Fue con la que era entonces mi compañera, pareja, la escritora Diamela Altit, que fundamos junto con otras tres personas, con Lottie Roosevelt, un artista visual, Juan Castillo, un artista visual muy increíble, y nuestro sociólogo, que era Fernando Balcells, formamos un colectivo en el sentido de ocupar, aunque fuese simbólicamente, nuevamente los espacios públicos, que estaban prácticamente totalmente clausurados, vedados. ¿Ah? En Santiago las concentraciones eran de 800.000, 1.000.000 de personas, las manifestaciones de Allende, a favor y en contra también. ¿Sí? Entonces era una ciudad totalmente ocupada por la idea, por las ideas, por la lucha, y de pronto eran verdaderos desiertos. Entonces lo que hizo el CAA fue que tratábamos de hacer un arte que limitara con la acción política, que fuera el límite, fueran acciones de arte las llamaban, pero también eran acciones en el límite y ocupando nuevamente los espacios públicos. Y fue una experiencia muy fuerte, muy enriquecedora y de nuevo una experiencia de una gran fraternidad. Nunca tuvimos una diferencia mientras hicimos esas cosas. Fue la primera cosa que hicimos para no morir de hambre en el arte. Pero para no morir de hambre en el arte era una alusión también a la campaña de Salvador Allende y la Unidad Popular, que era el medio litro de leche para todos los niños de Chile. Entonces, relacionábamos esas cosas, apelábamos al recuerdo, pero al mismo tiempo no éramos tampoco, éramos tipos llenos de miedo y de un cierto sentido de la belleza, por así decirlo. Entonces, había que hacer cosas y al mismo tiempo no ser castigado por ello, o sea, estar siempre en el confín, ¿te fijas? O sea, en el límite de lo posible. Entonces, por un lado, tratar de perdurar el recuerdo, esa es la media, en un momento en Chile había problemas de nutrición grave. ¿No? Entonces,
Y todo eso en recuerdo a los momentos de la Unidad Popular cuando estaba incluso prohibido usar la palabra compañero. Yo me recuerdo un titular en un diario que decía, queda prohibido la palabra compañero. Entonces, y ahí hicimos toda una acción que todo giraba en torno a la leche como imagen, como metáfora y como realidad de un pueblo que estaba siendo absolutamente acosado, y donde una parte de esa población lo estaba pasando realmente muy, muy mal, en todos los sentidos. No, yo tenía como pensaba que, bueno, yo no era un guerrillero, ¿me entiendes? O sea, era un tipo que ahí estaba en las juventudes comunistas, que en ese momento estaba solo porque las militancias estaban quizás donde, en fin. Eh, y, pero que entendía que había que responder. Entonces, y que la respuesta, si tú trabajabas desde el arte, trabajabas desde la poesía, tenía que ser desde lo que tú hacías, pero que esa respuesta no podía ser responder con un poema, ¿sí? Sino que responder con una obra que fuese al menos tan contundente como la violencia y como el daño que se estaba ejerciendo sobre ti, y sobre un pueblo y sobre una comunidad. Entonces, el colectivo Acción de Arte surge ya cuando estamos un poco más articulados, ¿no? Mi pareja, mi compañera de proceso, era Diamela Altir, y con ella, junto con otros dos artistas visuales que conocimos en una exposición muy. En Chile hubo una. Tal vez en Chile los institutos culturales, sobre todo el Goethe, fueron verdaderos oasis de libertad. O sea, entonces, en el Instituto Goethe se hizo una exposición que era recreación de los fusilamientos de Goya. Entonces, eso fue una bomba, te fijas, porque fue dentro del Goethe, por lo tanto, no se cuidaron de no armar ya porque ya habían habido varios problemas. Entonces, todo lo que había que expresarse a través de los fusilamientos de Goya, recreando los fusilamientos, emergió todo el drama chileno, con obras muy increíbles, porque entonces ahí conocimos a los otros dos que iban a ser Juan Castillo y Loreto Rosa, ¿sabes? Y hicimos las acciones de arte, que tenían como objeto, era una cosa que confinaba entre la acción política y la acción de arte, era el límite entre pero que eran reocupar las calles que estaban absolutamente vacías. O sea, las calles de Santiago habían sido calles donde toda la esperanza, las luchas, concentraciones de 800.000 personas se daban y eran un desierto. Entonces hicimos esas acciones, apelando también a la memoria, en una época en que estaba prohibida la palabra compañero, recordando, por ejemplo, en Para no morir de hambre en el arte, que fue una acción que todo giró en torno a la leche, pero que rememoraba un programa de la Unidad Popular de Salvador Allende que decía medio litro de leche para todos los niños de Chile. Entonces, y que duró hasta el momento, ese colectivo, en que la palabra de verdad la toman ya la población entera. Entonces, cuando eso sucede, cuando empiezan las grandes protestas colectivas, masivas, cuando se empiezan a llenar las calles de velas, yo de verdad entiendo que ya lo nuestro ya no tenía sentido, ya se había acabado. Entonces, hicimos 3 acciones, y entre ellas una que fue bien increíble, que se llamó No Más, que fue rayar en todas las paredes No Más. Eso fue el año 1983. Fue la acción No Más, con mucha sorpresa, como en la sala objetivo que le gustaba tanto a los surrealistas, el No Más pasa a ser después la consigna del plebiscito. Pero como forma, como nace en el año 1983. No digo que nosotros hayamos sido influenciados para nada, pero se dio esa continuidad ahí. Ante Paraíso siento en las lecturas que uno puede hacer de uno mismo, que son siempre pobres, parciales,
y a lo mejor interesada. O sea, que es un libro que se abre mucho más que Purgatorio, que es casi la reconstrucción desde la nada. O sea, alguien que trata de reconstruirse precariamente, trata de aprender a hablar de nuevo. Siento el Purgatorio como una experiencia donde el sujeto apenas puede pronunciar un par de cosas. Ante Paraíso emerge ya la dimensión, creo, colectiva, la dimensión de la esperanza. También como un vislumbre, como algo que uno vislumbra, no como algo que está dado, que seguro. Y la escritura en el cielo fue una cosa que imaginé en circunstancias atroces, muy duras. Fue cuando me quemé la cara, fue también en medio de trabajos que tenía que hacer porque yo tenía hijos y tenía que preocuparme de mandarles dinero. Y todo eso era un mundo muy duro, donde siempre he dicho que no es solamente el miedo, incluso el miedo no era lo más fuerte era la pobreza, una racha extrema de pobreza y que no tenía a dónde apelar, a qué apelar. Entonces, la forma que yo tenía, creo, de no sucumbir, no colapsar psicológica, humanamente, era imaginarme otras cosas, imaginarme una escritura en el cielo, porque tenía un recuerdo de haberlas visto alguna vez, haberlas visto de niño, pero yo no sabía si era un sueño que yo había soñado, la había visto realmente, porque hay una edad que uno no sabe si los recuerdos son sueños o son recuerdos. Y me imaginaba esta escritura en el cielo que finalmente la pude hacer con los amigos del CADA, el año 82. Lo hicimos sobre un barrio de Nueva York, Queens, que era un barrio que estaba lleno de inmigrantes, era un barrio pobre, muy pobre. No sé si todavía lo seguirá haciendo. Entonces, fue escribir un poema que me imaginaba, que lo traía en mi mente desde hace 8 años, que era mi Dios es mi Dios es hambre, donde van apareciendo palabras que yo sentía como palabras significativas. Mi Dios es Chicano, mi Dios es Gueto, mi Dios es Paraíso también, mi Dios es Pampa también. O sea, no es solamente una imagen del horror, sino también del sueño, de la esperanza y del dolor. Y fue muy increíble cómo lo logramos hacer, porque eso fue hecho, yo digo siempre que son trabajos que uno hace solamente con la pasión, o sea, porque no teníamos medios para hacerlo, no teníamos cómo hacerlo y sin embargo lo hicimos. Nos conseguimos lo inconseguible, lo logramos hacer. Nos conseguimos hasta los pasajes gratis para ir a Nueva York. Nos conseguimos ayuda del Instituto Tecnológico de Massachusetts, no sé cómo. Tuvimos la colaboración de un artista que hoy día es muy connotado, que fue un gran amigo, que vivía en Nueva York, que se llama Juan Downey. Entonces cuando yo veía esas frases que se armaban, me parecía tan alucinante estarla viendo. Porque yo sabía que Ante Paraíso, ese libro, si no tenía las fotografías de eso, no iba a salir nunca, o sea, nunca habría estado hecho. Era esencial. Entonces la hice también porque era esencial, y de hecho la fotografía, es decir, la hice en 1982, en junio, y el libro salió exactamente 3 meses después, entonces ahí ya estaba listo ya. Pero si no hubiera podido hacer eso, tampoco estaría en esa foto, y en fin, yo lo entiendo como una necesidad interior, no lo entiendo ni siquiera como un acto vanguardista, no lo entiendo como poemas, tal vez los más íntimos que he hecho en mi vida. Creo que Ante Paraíso, hasta donde uno puede ser lector de sí mismo, se abre a una dimensión más colectiva. O sea, Purgatorio es la lucha por tratar de decir, desde una situación desesperada, por lo menos alcanzar a verbalizar las primeras imágenes, la imagen del desierto que vuela. Purgatorio, Ante Paraíso, creo que ya entra más a una dimensión más colectiva. Ahora, yo imaginé, junto con, ¿sabes cuando comencé Purgatorio, me imaginé una escritura en el cielo? Imaginarme esas cosas eran, creo que la forma que yo tuve de no resignarme, de no sucumbir definitivamente. Entonces, en medio de esas vidas duras, aterradas, pobres, yo me imaginaba poemas escritos en el cielo, poemas escritos sobre la tierra. Y como digo, creo que fue el modo que pude sobrevivir, fue imaginándome estas cosas. Entonces, fue muy impresionante cuando finalmente en el año 1982 vi esta escritura. La hicimos sobre el barrio Queens, en Nueva York, que es un barrio, no sé si todavía lo será, pero un barrio fundamentalmente, un barrio bastante pobre, un sector de inmigrantes. Escribimos las 15 frases de ese poema que llamé La vida nueva, donde creo que se aparecen las palabras mi Dios es Gueto, mi Dios es Chicano, aparecen todas las palabras
que testimonian un poco nuestra vida, nuestro paso por la tierra, en su dureza, pero también en su esperanza, también en su belleza. Entonces, finalmente es el dolor, pero es nuevamente pero la palabra Dios, esa palabra que ocupa un lugar tan grande, dentro al menos de la historia del castellano y de nuestra lengua. Aparece en lo que intento, o sea, en 15 definiciones de ella, mi Dios es tal cosa. Pero fue muy fuerte verla, fue muy bello. Ahora eso se hizo solo con esas cosas solamente las hacen la pasión. Nos conseguimos los pasajes, nos conseguimos ayuda del Tecnológico Massachusetts, pero nosotros no teníamos un peso, ¿no? Y todo esto prácticamente lo hicimos gratis. O sea, no nos costó porque no habíamos podido. El verso dice: todo mi amor está aquí, se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Mira, fue un poema que de verdad, yo lo he dicho, o sea, que lamento haber escrito porque que ese poema, el único gran poema habría sido no tener que escribir nunca un poema así, porque eso significaría que las cosas que han sucedido no sucedieron. Entonces, me da mucho pudor hacer autojuicio sobre ese poema, que generalmente lo leo, porque el arte puede ser un proceso de duelo, puede ser un proceso de compensación, pero es tan infinitamente más atroz la realidad, y es que los cantos que surgen de esa realidad están siempre marcados por algo feroz, ¿me entiendes? Como digo, la gran obra habría sido no haber escrito nunca ese poema, no haber escrito nunca Inri, no haber escrito esos poemas que están basados en hechos que bajaron el promedio de la humanidad, por así decirlo. O sea. Ahora, yo ese poema creo que siento que es más ambiguo, más complejo de lo que generalmente se toma, porque es el canto a su amor desaparecido. Entonces, es el canto, entonces inmediatamente por supuesto uno piensa en los desaparecidos y está esa dimensión absoluta, pero también es un canto a su amor desaparecido, un amor que se va. También es el canto a tu propio amor que se va. Entonces tiene varios planos que se van entrecruzando. Y la dimensión, también está la dimensión biográfica, porque también mientras escribía ese poema fue el preludio de una dolorosa ruptura. Entonces son muchos planos los que se van juntando allí, y que está dominado por esta idea por supuesto, de los desaparecidos, que era un hecho que es tan feroz, pero también está cruzado por mi historia, entonces, y además sucedía en ese momento en Chile una cosa muy curiosa: habían aparecido unos grupos musicales que tenían nombres como Los Prisioneros, los Pinochet Boys. Entonces había un movimiento emergiendo, un movimiento contestatario, una enorme fuerza que venía de las poblaciones, los sectores más marginales. Y los prisioneros marcaron un antes y un después en la música popular chilena. Se acabó el canto nuevo, el canto a los Silvio Rodríguez, a los cantos de los Lapayún, de Gimani, que era el eco que teníamos de un tiempo pasado, y que lo seguían repitiendo bueno o malamente los conjuntos chilenos que estaban adentro, cuando aparece una cosa nueva, que a mí me impresionó mucho porque era la fuerza nuevamente de la vida. O sea, la vida finalmente no la detiene, ¿te fijas? O sea, va a emerger de donde sea de nuevo. Entonces, una cosa aparentemente que no tiene nada que ver con la poesía, pero tiene muchísimo que ver. La irrupción de esos conjuntos también fue una cosa muy impactante para mí. Y de hecho hay 3 poemas que terminan, que dice al final: murió mi chico, desaparecieron todos, desiertos de amor. Y yo pensaba ponerle como subtítulo los nombres de estos conjuntos, finalmente no lo hice. Entonces, eso. Poemas Militantes pasó lo siguiente: era una elección presidencial que fue contra todas nuestras expectativas, fue muy reñida, entre Ricardo Lagos y el representante de la derecha, ex ministro de Pinochet, Joaquín Lavín. Entonces, y hubo una segunda vuelta, y yo tuve pesadillas con que ganaba Lavín, pesadillas físicas, o sea, y entendí retrospectivamente ese terror secular contra los comunistas. ¿Te fijas? Que llegan los comunistas, a mí me dejó una crisis de pánico que llega de nuevo la dictadura.
o sea, los hombres de la dictadura. Entonces, era cuando triunfó finalmente Lago, que triunfó por bastante poco, yo cantábamos, celebrábamos de alivio y de felicidad. Entonces, allí es uno de los pocos libros que yo he hecho de una experiencia inmediata, o sea, casi. Entonces, ese libro recoge el entusiasmo y el alivio, y al mismo tiempo creo que plantea una advertencia. ¿Ah? Si nos logra encantar permanentemente a incluso digo, en ese poema habla del abandono de la palabra pueblo, ¿ah? Porque se decreta que la palabra pueblo ya no sirve, y ahora hay que hablar de ciudadano, sin saber todo lo que se perdía con clausurar esa palabra también, te fijas, la palabra pueblo. Entonces, y fue muy mal, no fue yo creo que no fue leído, porque tiene dos o tres cosas de las cuales yo me las autoincluiría si tengo que hacer una selección. Pero ahora, también marca el comienzo de una decepción personal, que no es una decepción hacia la figura de Ricardo Lago. Lo que pasa es que yo quise ver peras donde había manzanas. Entonces, eso es un error mío, no es error de Lago. Y fue una cosa que no terminó, la relación con Ricardo Lago no terminó muy bien. Lo que pasa es que a mí hay algo que me sorprende. Yo no quiero ser un santo, no pretendo ser un tipo, la máxima expresión de la incorruptibilidad ni cosas por el estilo. Pero es muy interesante, apasionante, divertido y atroz ver cómo la gente, mucho, proyectan sus propios deseos en uno. Me acuerdo de una frase de Canetti que decía, ese tipo está insultando a los demás como si no estuviera hablando de sí mismo. Entonces, no insulta a los demás, refleja algo que te lo estás diciendo tú a ti mismo. Y fue o sea, esas situaciones me despiertan un tipo que vive seguramente en mí, que tiene que ver con un chico de liceo, de colegio público chileno, que sabía que se tomaba puñete con otros niñitos, después adolescentes, a las 8 de la mañana, quedamos pactados para seguir la pelea en lo que se llama el parque a la salida del colegio. Yo por esa escaramuza inicial sabía que iban muy mal las cosas, pero lo único que no podía hacer era arrancarte, ¿me entiendes? O sea, tenía que hacerlo frente y hacer tripa corazón, porque te iban a moler seguramente. Pero arrancarte no podías, ¿te fijas? Entonces tenías que ir. Entonces esas situaciones me pierden también un poco, y también me pongo un poco peleador. Entonces me complacía en responderle que me lo habían dado, que me lo habían dado demasiado tarde, que me lo habían dado 10. Entonces, mira, finalmente fue algo un poco divertido. No me dijeron nada nuevo que ya no me hubieran dicho, y en aquellos insultos que podían atañer, porque podían dar en el blanco, también ya me lo había dicho yo mismo. O sea, eso fue porque de pronto Ricardo Lagos, el presidente que hemos hablado, en un discurso público a principios del año 2003 creo, reconoce que nunca se podrán encontrar una serie de cuerpos porque fueron arrojados al mar, a las bocas de los volcanes, entonces, entonces me pareció una cosa doble. Tuve la sensación por un lado de, claro, el gran acto digno, cívico, por el cual se reconoce y se establece y se crea una comisión, que es la comisión Rético, la comisión Vale, para la verdad, entonces esa gran pomposidad un poco oficial, con el cual, de una u otra forma, por un lado se reconoce, se le da la solemnidad que un acto así merece, y por otro lado tiene algo profundamente cruel. ¿Me fijas? Porque, claro, los reconocimientos no son sino siempre son reconocimientos tardíos. Siempre en un momento dado será la marcha fúnebre por las víctimas. ¿Ah? Pero el nunca más significa que hay algo de irremediable, esa cosa del nunca más de la Comisión Sábato. Tú esto es obvio lo que voy a decir, si matas a un tipo, no puedes echarte atrás. Todas las otras cosas pueden tener un remedio, una solución, pero asesinar a alguien es absoluto, o sea, la humanidad entera fracasa con eso. Entonces me pareció, por un lado, que era una cosa justa, un acto cívico, y por otro lado también me emergió toda la banalidad de los actos cívicos. Entonces sentí que, claro, que el poema, que la poesía, que el arte en general, pero en Chile la poesía, tenía nuevamente el papel de
hacerse cargo del duelo y de la reparación simbólica en nombre de de una política, un cuerpo político, de una clase política que era incapaz que había sido incapaz realmente de hacerlo. ¿Ah? Porque finalmente, claro, nosotros hablamos de la dictadura y la separamos de la vida. ¿Ah? Una dictadura es algo que le acontece a un país en un momento dado en su historia, pero hay una historia que la precede y hay una historia que la sigue. O sea, no son personajes que vienen llegando de Marte, ¿me entiendes? O sea, surgen del seno mismo de la sociedad en la cual tú participas, y los tipos que son capaces de esas monstruosidades fueron también tus compañeros de colegio, tus compañeros de generación. Entonces, no es algo de lo cual una parte creo es que me siembra siempre una duda respecto a los juicios, con el juicio, con la condena de los culpables, la sociedad se lava las manos. Entonces, allí están los culpables, por lo tanto nosotros somos todos vírgenes, puros, limpios. Yo creo que es una mirada blanda, suave, acomodaticia y oportunista, o sea, porque hay una historia que provoca también estas cosas. Por supuesto las víctimas son las víctimas y los victimarios son los victimarios, pero también los que hemos sobrevivido, porque en un país de desaparecidos, con un solo desaparecido, todos los demás somos sobrevivientes, porque podríamos haber sido cualquiera, te fijas, yo podría no estar acá, entonces todos somos sobrevivientes, pero esos sobrevivientes no solamente tienen que cargar con la condena hacia los demás, sino que también verse un poco a sí mismo en la humanidad que estamos construyendo. Yo creo que cada ser humano, aunque es también responsable por todo lo que él no ha cometido, por lo que han cometido otros. Es como una familia, si de repente se descubre que el padre, una familia muy unida, resulta que era un tipo que había asesinado niños, por ejemplo, es toda la familia la que se conduele, se hace responsable. Yo creo que el humano, en la humanidad, es más o menos eso. O sea, somos todos parte del horror que esa humanidad puede causarse a sí misma. Y en cierto sentido, entonces, los juicios tienen esa dimensión. O sea, por supuesto hay que hacer justicia, hay que mostrar cómo una sociedad se restablece a través de sus rituales de justicia y todo, pero al mismo tiempo darse cuenta que el hecho que tengamos a los culpables en las cárceles, o los electrocutemos, o los mandemos a la silla eléctrica, como puede suceder en Estados Unidos con una inyección, aunque fuese así, eso, la sociedad no se exime también de su propio concernimiento en eso. Entonces el INRI es un poco eso, es también algo que finalmente emerge, al final emergen los cuerpos desde el mar y de todas partes, pero se dice que fue un sueño, que la realidad dura finalmente, y como termina ese poema, es que están muertos. Un sueño soñó que había en unas rompientes, que había un mar, pero no, dice, están muertos, fueron ya dichas las inexistentes flores, fue ya dicha la inexistente mañana. O sea, no hay consuelo, no hay nada frente a la dimensión del crimen. Mira, lo de Garzón a mí me pareció inverosímil y al mismo tiempo me impresiona la desfachatez, o sea, la desfachatez de quienes condenan y hacen juicio, en el fondo de la eterna derecha, que no solamente no reconoce, sino que hace como si no tuviera nada que ver con la historia, con lo que ha pasado. Eso pasa en Chile cada 2 segundos, o sea, a mí me admira el facha di bronzo, lo llaman en Italia, o sea, la cara dura de tipos que hablan de la democracia para arriba y de la democracia para abajo, y que no pueden haber asamblea constituyente porque antidemocráticos, ellos son democráticos, cuando fueron el riñón de la dictadura, con nombres, con personas, participaron pero profundamente, pero hoy día son los primeros en decir que no se puede hacer acuerdo con el Partido Comunista porque el Partido Comunista no es democrático, en fin, o sea. Entonces, a mí me abisma. Y creo que España, ahora, yo puedo entender una parte, es una parte cuando un país emerge de esta dictadura. Yo entiendo que por un tiempo no quiera saber, como una sensación casi colectiva. O sea, yo no siento que una vez que se emergió de la dictadura chilena, yo entiendo que un sector de la población que lo había pasado bastante mal,
no quería que eso, quería olvidarse. Pero la cosa que hay que asumir es que el olvido no es posible. Tú dices contra el olvido, no, niño, si el olvido no es posible, nunca te vas a olvidar. Si es imposible olvidar. Si el olvido fue un acto voluntario, si yo olvidara porque yo quisiera olvidar, sería fantástico, estaríamos todos casi en el paraíso, porque olvido todo lo malo que me ha pasado y se acabó, lo decido. El problema es que no es imposible el olvido. Entonces estas sociedades que emergen de estas situaciones, que emergen finalmente, se acaba el dictador, se acaba el símbolo del poder. Realmente quieren olvidar esa pesadilla, pero eso es imposible. Entonces yo puedo tener los primeros años también de Chile, en que, no es que lo justifique, lo entiendo, en que realmente sí hay que mirar para adelante, todo ese discurso como ya no hay que mirar para atrás. Entonces distingo dos cosas, distingo el discurso interesado, quien dice no hay que mirar para atrás, porque Dios mío, si miramos para atrás voy muy mal en esa mirada para atrás, no salgo nada de bien parado. ¿Sí? Y el discurso sincero del no mirar para atrás, porque no puedo mirar para atrás, necesito seguir vivo, necesito seguir viviendo y no quiero acordarme, pero el olvido es imposible. Y creo que la sociedad española, su entrada a Europa y todo, le debe haber pasado algo parecido. Los comportamientos no son tan distintos finalmente. Yo vi la película Sueños, y sobre todo un sueño. Toda la película me trastornó. ¿Te fijas? O sea, cuando tú sientes incluso una envidia que va a parecer tal vez jactanciosa, cuando tú sientes que lo único que tú hubieras querido hacer en tu vida era hacer esa película. ¿Ah? O sea, donde alguien tiene la capacidad de que tú sientas que tu vida entera está en eso. ¿Te fijas? Entonces esa película a mí me trastornó, una película que más me ha impactado en mi vida entera. Y sobre todo un sueño de unos soldados que van saliendo de un túnel y que no saben que están muertos, con un perro. ¿Ah? Y me impactó tanto que yo creí, realmente me tuvo un engaño mental que la había visto mucho antes. Y de repente voy a ver, la googleo, le pongo Google y veo que fue hecha en 1990, creo. Entonces que yo la había visto mucho después de lo que yo mismo creía haberla visto, cuando empecé a escribir estos poemas. Entonces, los sueños para Kurosawa se me impusieron casi por esa impresionante película. Ahora, en Berlín pasaba por bueno, mi vida ha tenido algunos momentos bajos también. Estaba en Berlín, estaba solo, eh, estaba bastante deprimido, y de pronto fui a una manifestación contra Bush. No fui, estaba pasando en Berlín, era creo cerca del 1 de mayo, y apareció Bush y hay una manifestación impresionante en contra. Muy violenta, me recordaron las manifestaciones sudamericanas. Con las luchas con la policía. Y empecé a escribir. Y lo empecé a escribir porque yo quería mostrárselo a la que es mi mujer, a Paulina, que recién nos habíamos conocido y estábamos en una situación. Yo estaba bastante angustiado, la verdad, las cosas, ¿no? Pero las ciudades de agua me emergieron después. Sin embargo, me emergieron como 5 años después de corregir lo que había escrito en Berlín. Y ahí ya estaban esas imágenes. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta. Mire, el último libro extenso que me tomó muchos años fue La Vida Nueva. La Vida Nueva estuve prácticamente 10 o 11 años escribiendo ese libro. Es un libro también de ser casi 600 páginas. Y curiosamente ese libro está totalmente cruzado por el agua. Son los ríos, el mar, los ríos. Y en este último libro, en Zurita, el paisaje que emerge está prácticamente todo seco, es un desierto. Es como si alguien viera el mundo después de 1 millón, 2 millones de años, pero lo que viera de ese mundo serían las mismas cosas que están pasando en el presente. ¿Ah? Entonces, las imágenes son, hasta donde yo alcanzo a verlas, un Pacífico que está completamente seco, que es un desierto interminable de piedra. No como que algo que se haya destruido, sino que como algo que ya se ha secado, que se ve desde mucho tiempo después. Entonces, y esas imágenes se me impusieron, ¿también? Tal como se me impusieron en las imágenes de las cordilleras, las imágenes del mar, las imágenes de los ríos, que yo siempre lo he asociado a los paisajes chilenos. Chile tiene una naturaleza muy fuerte. Sus ciudades no tienen ninguna gracia, pero tiene una naturaleza muy contrastante, que a nosotros al menos nos impresiona mucho, ¿no? Entonces, pero yo he sido toda mi vida un ser urbano, entonces yo no sé
por qué empiezan a aparecer en lo que yo escribo los paisajes. Y empiezan a aparecer a tal punto de dominarlo todo. ¿Sí? O sea, no tengo una explicación, no lo sé. Y tampoco sé por qué en un momento dado se me empiezan a imponer estos paisajes absolutamente desérticos, desolados, que después vi una película, después, fui a por eso a leer el libro, que fue un libro que se llama La carretera, de un escritor norteamericano, McCarthy, Cormac McCarthy. Y me anduve desmayando porque eran paisajes, él eran unas cosas cubiertas de ceniza. Entendí que estos mundos desolados son una intuición que están anclados también en lo más profundo del humano. O sea, hemos asistido a muchas desolaciones en la historia. Entonces la imagen del desierto es una imagen también de una potencia. Pero yo iba armando este libro y ya llegó un momento, por ahí por el año 2006, 2007, en que ya tenía 500, 600 páginas. Entonces también necesitaba descomprimirme. Entonces fui sacando una serie de libros que iba armando, sacando las distintas partes de este libro grande, que es grande en cuanto al número de páginas, que se llama Zurita, y lo armaba en 20 minutos, porque sacaba una parte de acá, una parte de allá y armaba un libro. Entonces las ciudades de agua, In Memoriam, Los sueños para Kurosawa, son libros que iba armando de ese libro grande. Pero cuando aparece ya el libro entero, dentro de ahí no hay ningún libro que se llame In Memoriam. O sea, cambia totalmente la estructura. Y también todo lo que escribí prácticamente después del 2000 está en ese libro. Yo me he dado cuenta que a los poetas en general, incluso los más lúcidos, los más, como Octavio Paz, que se fija, o sea, tipos que teóricamente son además brillantes, pueden armar tremendas teorías, pero ninguno puede responder por qué puso águila sideral en vez de cóndor sideral, ¿me entiendes? O sea, no, tienen la ceguera más absoluta. Y a mí me pasa también lo mismo. Sé que hay un asunto que tiene que ver con la fuerza, con la visualidad. O sea, si yo no me imagino el escenario, me imagino bien poco, no me imagino casi nada. Y además quiero que el asunto funcione auditivamente, por así decirlo. O sea entonces, pero si no me imagino cómo es el panorama en el cual estoy escribiendo, no puedo escribir. No. Lo que pasa es que hay una discusión que a mí no me entusiasma, que tienen los novelistas. Que ahí casi me pongo como en los partidos, en los equipos de fútbol. O sea, que los tienen los novelistas que no tienen los poetas. Que esta discusión sobre la ficción y la realidad. Cuando en realidad el arte, la literatura, que es una palabra tardía, no tiene nada que ver con el problema de la separación entre la verdad y la no verdad, entre la ficción y lo real, porque es anterior a eso. Eso está realmente en Hesiodo. O sea, si uno ve la Teogonía, que es un libro de Hesiodo, un poeta del siglo VII a.C., prácticamente contemporáneo a aquello que se dio en llamar Homero, ya está al comienzo. O sea, a Hesiodo se le aparecen las musas y le dicen, lo tratan pésimo, le dicen, ustedes, rústicos pastores, solamente estómagos, o sea, solamente sirven para comer. Nosotras podemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad y también decir la verdad cuando nos plazca. Por lo tanto, anota. Tú nunca sabrás si lo que nosotros estamos dictando es verdad o es mentira. Y el que lee tampoco sabrá. Y es porque, claro, el hecho poético es mucho más arcaico, mucho más crucial en la constitución de lo humano que el asunto de la verdad.
La verdad, reducido a sus términos, no soy un filósofo, sería un pésimo filósofo, ¿eh? Pero finalmente la verdad es un acuerdo entre lo que se dice y lo que se ve. ¿Ah? Es un acuerdo entre dos cosas, pero el, 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 el poema nace con lo humano, o sea, es la primera respuesta que seguramente tuvo algo que en un momento dado entendió que lo que le había pasado a ese otro algo que estaba al lado, que se había quedado inmóvil, le iba a pasar también a él y entiende, y nace la muerte. Y yo siempre me he imaginado, son hipótesis inverificables por supuesto, pero que en el momento que ese algo entiende que se va a morir, es el momento que nace el humano y el momento también que nace el poema. Porque es la primera respuesta también frente a lo irremediable, a lo que definitivamente te va a suceder. Entonces lo que está en juego en la obra artística, en el poema, en la literatura, como una construcción incluso tardía, es precisamente el recuerdo ancestral de ese momento primigenio en que algo pasa a constituirse en ser humano porque entiende la muerte. Entonces, toda novela, todo poema, toda obra de arte, en cierto sentido repite y es el eco de ese encuentro primigenio, que lo vuelve a reiterar la comprensión, la comprensión del hecho de la irremediabilidad de la muerte y vuelve a ensayar la respuesta frente a eso. Entonces, todo el asunto de ficción son cosas que vienen mucho después y carecen finalmente de importancia. Porque lo esencial, y creo que toda la cultura, creo que son grandes construcciones levantadas para enfrentarse al hecho de la muerte. O sea, incluso el capitalismo. Son estrategias que se inventan para responder o para enfrentar eso que es irremediable, y que en última instancia tampoco no podemos comprender. Mira, yo de pronto he tenido una sensación muy raras veces cercana a lo que puede ser, a lo que entiendo que los creyentes llaman Dios, en situaciones muy desesperadas, he sentido que aquello que te hace pasar, ese hilo infinitamente tenue, infinitamente delgado, que te hace pasar de ese instante en que tú sientes que no puedes más, al que sigue, si Dios existe, es ese hilo delgadísimo. En el caso de Borges hay una cosa que no deja de ser, que creo que es Piglia el que dice que Borges eligió, es profeso a predecesores menores, porque si le pone a Dostoyevsky, bueno, bueno es Dante, pero más prácticamente que Dante, o sea, quien me aterriza a Dante otro monstruo, que es el Ulises de James Joyce, que a mí me fascinó, o sea, me fascinó leyéndolo creo que lo leí, pero nosotros hicimos con zapatillas de gimnasia, o sea, era muy pesado atravesar ese libro, un libro, pero una vez que lo terminé y que vi que alguien había entendido, había esa idea esencial de que la Odisea, el viaje de los 10 años de retorno de Ulises o de Odiseo a su patria, es la vida de un ser humano que sale de su casa y vuelve a su casa, y que en un día están encerrados están todos los peligros, y que nadie que sale de su casa en la mañana puede asegurar que va a volver en la noche. Me pareció impresionante. Entonces eso con la estructura del infierno, purgatorio y paraíso, la Divina Comedia, creo que encierran todos los precarísimos esfuerzos que yo he hecho frente a dos obras tan colosales como esa. Después me maravillan cientos, me maravilla Walt Whitman, me maravilla su llaneza, su optimismo salvaje, por así decirlo. Me maravilla Rimbaud, me maravilla García Márquez, me maravillan los trágicos griegos,
me maravilla Homero en la Ilíada, y no tanto la Eneida, pero el final de la Eneida me maravilla. Me maravilla Shakespeare, me maravilla el Quijote. Creo que el final del Quijote es uno de los finales más conmovedores. Me tocó leerlo en voz alta, en este día del libro. El final del Quijote, cuando el Quijote finalmente ha sido el gran realista, le dice el Sancho, perdón, Sancho, es el gran realista, cuando le dice al Quijote que se levante, que salgan de nuevo a la aventura mientras el otro se está muriendo, todavía me hace llorar, ¿me entiendes? Se encuentra un momento, pero ya es cumbre de lo escrito. Entonces esas obras, a veces unas me ocupan en el primer lugar, otras me ocupan en el segundo, pero han sido el universo en el que yo me he manejado. Me causan profunda irritación los que atacan a Neruda, o sea, porque Neruda era un genio, y a partir de eso podemos discutir, pero es un genio. Me ha importado mucho lo que Nicanor Parra ha hecho. Entiendo que un autor que aparentemente es fácil no es tan fácil. Últimamente me he alucinado con los grandes poemas de Pablo de Roca, que no es que lo haya olvidado, sino que de pronto escribió tanto y tan parecido que había que... Pero sus monumentos son impresionantes. Y es el mundo con el que convivo, y también, fíjate, tratando de tener un respeto por todo lo que se escribe, por débil que me parezca. Porque creo que hay algo muy heroico en tratar de ensayar, juntar dos palabritas. Que si las juntes bien o que no las juntes bien, como dice Borges, es obra del azar, que es inescrutable. Es una novela, yo debería haber sido más humilde, decir una novela que cuentan para mí, pero además creo que es una obra maestra. Son esos intentos que no sé por qué a mí me fascinan, que es resumir en 3 o 4 escenas una vida entera. O sea, porque cada vez tengo más la intuición, no podré comprobarlo, o sea, no alcanzaría a dar testimonio en la comprobación, que hay un poema de Borges, que es el poema conjetural, en que el tipo está siendo acosado y va a ser muerto. Se llama Francisco Láprida, y se siente un instante como de felicidad, porque finalmente se encontrará con su destino sudamericano. Entonces, Broch en Virgilio creo que pone de manifiesto también una intuición tan profunda y tan fuerte, precisamente porque nunca va a poder ser ratificada, que el instante final es el instante que se reúnen todos los instantes de tu vida. Entonces creo que la muerte de Virgilio en las 2 últimas horas es una gran metáfora, una gran imagen de eso que nos va a ocurrir a todos los seres humanos, y que precisamente es fascinante y aterrador, porque no podrás dar testimonio si es así o no. Yo creo que pienso que debe ser alucinante morirse. O sea, debe ser alucinante. A lo mejor una vida entera se justifica por el instante que tú reúnes todos los instantes dispersos. A lo mejor no es así. Pero creo que ahí está esa intuición ancestral que se pierde en la noche de los tiempos, de que la muerte es como la reunión de todo. Creo que es lo que retrata Hermann Broch. Mira, ya he anunciado otras veces que hasta aquí nomás, que he cegado. Lo que pasa es que hasta el momento yo he tenido muy poca idea, y hablo absolutamente en serio. Y esa idea la he perseguido con ahínco, y han significado 18 años
Entonces, no tengo la visión, no tengo ni la sombra de una nueva idea. No sé, porque eso es impredecible también. Pero si me dijeran, ok, esto fue, está bien. O sea, por primera vez en mi vida siento una cierta paz. No porque crea que he construido una gran cosa, sino porque siento que he hecho lo que humanamente yo podía hacer. Que si no es mejor es porque diablo, son mis límites, ¿me entiendes? Entonces no creo tener el horizonte de tiempo que necesitaría y que tuve para emprender la otra idea. Entonces empecé a traducir la Divina Comedia, que es algo que a lo mejor es lo primero que debería haber hecho. Y bromeo con esto y me da un poco de risa. Pues digo, la Divina Comedia, traducirla en verso y en rima, es una empresa de años también. Y a los 63 uno tiene que tomar ya en cuenta la variable de la muerte personal, o sea, sin patetismo, sin nada, pero también es un dato, ya que se hace que es concreto. Que no dejaría ser romántico en morirse mientras estás traduciendo el canto 13 del Purgatorio, ¿me entiendes? O sea, claro. Mira, ha sido todo para mí, o sea, han sido los 10 años más felices que he tenido en mi vida. Y con ella, cuando estoy con ella, se me acaba la rigidez. Es muy impresionante, o sea. Entonces, y también, claro, me dice a mí mismo, ¿te fijas? Que a lo mejor no ha sido tan mala persona, porque he tenido unos buen tiempo con ella. Como no he participado de esa ritualidad, de la ritualidad religiosa judaica, pero creo que lo que se llama el Antiguo Testamento, la Torá, es de esos libros. Yo no creo que sea un libro sagrado, pero sí tiene partes que son sagradas. O sea, están anclados en lo más profundo de la experiencia humana. Y recuerdo el libro de Job, a Isaías, a Oseas, el libro de Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo levanté los cimientos del mundo y las estrellas de la mañana se las despertaron juntas cantando al unísono? O sea, qué frase, qué fuerza. Ese asunto que la palabra y la cosa parecen una sola misma. Entonces, Isaías, cuando está alegre por algo que ha pasado, dice, cielos canten. Entonces todo el universo participa de la alegría y también todo el universo participa del luto de la derrota. Creo que se dice que es el libro de los libros. Creo que junto con el Mahabharata hindú, que también he leído en traducción en un libro, y la gran literatura arcaica griega, son cosas, monumentos. O sea, la Biblia, finalmente, lo que llamamos la Biblia, es un libro que en escribirse ocupaba un lapso de casi 1000 años, donde intervinieron distintas generaciones, distintas voces, distintos puntos de vista. O sea, es el sueño de todo gran escritor, habría sido escribir algo así, pero un libro así se escribe con 1000 años de tiempo, se escribe con miles de puntos de vista, con generaciones, con miles de historias. Entonces es algo sobrecogedor. Y es la escritura de la Biblia la que puede llevarme a creer en la existencia de Dios por la portentosidad de ese libro. O sea, yo no creo en Dios, pero podría llegar a creer que Dios escribió un libro así. Cien años de soledad creo que sería la única novela contemporánea, a lo mejor con los hermanos Karamazov. Que no es del siglo XIX, pero que seguramente habrían ocupado como José y sus hermanos. La historia de José son
3 columnas en la Biblia, son unos cuantos versículos. Creo que si no, eso habría estado cortito, pero habría estado.